Hablar de Shelly-Ann Fraser-Pryce no es simplemente hablar de una velocista extraordinaria. Es hablar de una mujer que desafió el tiempo, el cuerpo y las expectativas para convertir su carrera en una historia casi imposible de repetir. En el sprint femenino, donde cada milésima separa la gloria del olvido y donde la juventud suele dictar sentencia, Fraser-Pryce decidió escribir sus propias reglas. Durante más de 15 años, su nombre ha sido sinónimo de excelencia. Mientras generaciones enteras aparecían y desaparecían, ella permanecía. No como un recuerdo del pasado, sino como una amenaza constante en la línea de salida. Su carrera no es una línea recta, es una lucha permanente contra el desgaste físico, la presión mediática y la idea de que todo tiene una fecha de caducidad. Lo que hace única a Fraser-Pryce no es solo la cantidad de títulos, sino el momento en el que los consiguió. Ganar campeonatos siendo joven es admirable. Ganarlos cuando todos esperan que ya no puedas, es histórico. En 2022, con 35 años, silenció cualquier duda al conquistar su quinto título mundial en los 100 metros, un logro que ninguna otra atleta había alcanzado antes. No fue una victoria más, fue una afirmación brutal de grandeza. La final de Eugene no fue una carrera cualquiera. Fue una batalla generacional. 7 de las 8 finalistas corrieron por debajo de los 11 segundos, una profundidad jamás vista. Y aún así, Fraser-Pryce fue imparable. Con octubre del 67 segundos, no solo ganó, dominó. Se adelantó desde los primeros metros, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Ese momento lo cambió todo. Surgió una pregunta incómoda, inevitable. ¿Debe seguir corriendo los 200 metros o concentrarse únicamente en su prueba reina? Durante años, Fraser-Pryce fue competitiva en ambas distancias. Su marca personal de 21.79 segundos y sus medallas olímpicas y mundiales en los 200 metros lo confirman. Pero el doble esfuerzo tiene un precio. El cuerpo ya no se recupera igual, y cada carrera extra puede costar una temporada entera. A esta altura, cada decisión es estratégica, casi quirúrgica. Su segundo lugar en los 200 metros en el Mundial de 2022 fue interpretado de 1000 maneras. Para algunos, fue la señal de que el final se acerca. Para otros, fue una prueba aún más poderosa. Incluso sin priorizar la distancia, sigue estando entre las mejores del planeta. Lo más revelador es que, aún sin ganar, muchos siguieron viéndola como la verdadera campeona. Dejar el 200 no es huir, es elegir. Fraser-Pryce ya conquistó todo lo que podía conquistar en esa prueba. Plata olímpica en Londres 2012, oro mundial en 2013, podios constantes. Su legado no depende de insistir, sino de proteger lo que la hace inmortal, los 100 metros. Y los números recientes lo confirman. En la Diamond League, volvió a romper los límites con octubre del 62 y 10 y 60 segundos. Marcas que la colocan como la tercera mujer más rápida de todos los tiempos, superada solo por Florence Griffith-Joyner y Elaine Thompson-Herah. Ninguna otra atleta ha sido capaz de correr así en la etapa final de su carrera. Shelly-Ann Fraser-Pryce ya no corre para demostrar que es rápida. Corre para demostrar que la grandeza no envejece. Corre contra la historia, contra la biología, contra la lógica. Y cada vez que se coloca en los bloques, le recuerda al mundo que algunas leyendas no se apagan, se vuelven eternas. En esta etapa de su carrera, Shelly-Ann Fraser-Pryce ya no compite únicamente contra las mujeres que se colocan a su lado en la pista. Compite contra algo mucho más implacable: el tiempo. En el sprint, el tiempo no perdona, no espera, no negocia. Y, aún así, Fraser-Pryce ha logrado lo impensable: hacer que el tiempo parezca dudar. En los 100 metros, la juventud suele ser una ventaja decisiva. Los músculos reaccionan más rápido, el cuerpo se recupera mejor, el margen de error es mayor. Para la mayoría, llegar a los 30 ya marca el inicio del declive. Pero Fraser-Pryce nunca aceptó ese guión. Año tras año, cuando el mundo esperaba verla desaparecer, ella regresaba más afilada, más consciente, más peligrosa. La realidad física existe, y ella la conoce mejor que nadie. El cuerpo ya no responde igual. Cada sesión de entrenamiento exige más cuidado, cada molestia se analiza con lupa, cada carrera se planifica como si fuera la última. La recuperación es más lenta, el riesgo es mayor y la exigencia mental se multiplica. Sin embargo,
En lugar de luchar contra esa realidad, Fraser Price aprendió a dominarla. Su evolución como atleta no ha sido solo física, sino profundamente inteligente. Hoy no entrena más que antes. Entrena mejor. Ha reducido el volumen, afinado la técnica y seleccionado cuidadosamente cada competencia. Ya no corre por inercia ni por costumbre. Corre con propósito. Corre con control. Corre con una claridad que solo da la experiencia. Esa madurez explica por qué el doble 100 a 200 metros dejó de ser una prioridad. El 200 exige una carga distinta, un desgaste acumulado que puede comprometer lo más valioso que aún posee, su explosividad. Fraser Price entendió que no se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo esencial al máximo nivel. Los 100 metros siguen siendo su territorio natural, el lugar donde su talento y su sabiduría convergen. Lo más fascinante es que, incluso cuando no gana, su aura permanece intacta. Un segundo lugar no se interpreta como una derrota común. Su presencia transforma la carrera. Eleva la tensión. Obliga a las demás a correr al límite. Muchas ganan, pero pocas se sienten superiores. Porque vencer a Fraser Price no significa desplazarla del trono. Solo significa sobrevivir a una batalla más. Existe también una presión silenciosa que pocos reconocen. La del final. Saber que cada temporada podría ser la última cambia la forma de competir. Cada salida a los bloques tiene un peso distinto. Cada carrera se carga de significado. Pero lejos de paralizarla, esa presión parece alimentar su fuego interior. Fraser Price no corre con miedo al final. Corre con respeto por el camino recorrido. Su fortaleza mental no nació en los estadios, sino mucho antes. Crecer en Waterhouse, una comunidad marcada por la escasez, le enseñó que nada es permanente y que cada oportunidad puede desaparecer en un instante. Esa mentalidad sigue guiando su carrera. Por eso no se aferra al pasado ni se obsesiona con el futuro. Se concentra en el presente, en la próxima carrera, en el próximo paso. La pregunta ya no es si el tiempo acabará alcanzándola. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es cuántas veces más será capaz de desafiarlo antes de hacerlo. Y hasta ahora, cada respuesta ha sido una actuación extraordinaria, un récord más, una nueva razón para dudar de los límites impuestos. Shelly-Ann Fraser Price no es solo una velocista veterana resistiendo el paso de los años. Es una atleta que ha transformado la resistencia en arte, la experiencia en ventaja y la presión en combustible. Y mientras siga en la pista, seguirá recordándole al mundo que algunas carreras no se ganan solo con piernas rápidas, sino con una voluntad imposible de quebrar. Cuando llegue el momento en que Shelly-Ann Fraser Price deje de colocarse en los bloques de salida, el atletismo perderá mucho más que una campeona. Perderá una presencia, una energía, una referencia que durante más de una década redefinió lo que significa ser grande en la pista. Porque hay atletas que ganan carreras, y hay otras que cambian la manera en que entendemos el deporte. Fraser Price pertenece al segundo grupo. Su legado no empieza ni termina con los títulos. Empieza en la inspiración que provoca y termina en la huella que deja. Para millones, su historia es la prueba de que el origen no determina el destino. Que una niña que corría descalza para ir a la escuela en Waterhouse podía convertirse en una de las figuras más dominantes del atletismo mundial. Y que el éxito, cuando es auténtico, también implica responsabilidad. Lejos de la pista, Fraser Price ha demostrado la misma determinación que mostró al competir. A través de su fundación, ha transformado vidas, ofreciendo oportunidades reales a jóvenes que, como ella, nacieron con talento, pero sin garantías. Educación, apoyo, estructura, no promesas vacías, sino acciones concretas. Para ella, ganar sentido solo si se comparte. Su rol como embajadora humanitaria refuerza esa imagen. En los momentos más difíciles, cuando el mundo se detuvo, ella avanzó. Luchó para que los niños de su comunidad no quedaran atrás, para que la educación siguiera siendo un derecho y no un privilegio. Incluso eligió contar su historia a los más pequeños, escribiendo un libro que transmite un mensaje simple pero poderoso. Creer en uno mismo puede cambiarlo todo. En lo deportivo, el escenario de Budapest se carga de simbolismo. No es solo otro campeonato. Es un posible umbral.
Cada carrera puede ser vista como un capítulo final, aunque nunca anunciado. La posibilidad de sumar un sexto título mundial en los 100 metros y otro oro en el relevo no sería solo una ampliación de su palmarés, sino una afirmación definitiva de su estatus histórico. Las preguntas sobre el retiro flotan en el aire. Siempre lo han hecho. Pero Fraser-Pryce nunca se ha dejado arrastrar por la presión externa. No necesita ceremonias anticipadas ni despedidas programadas. Su enfoque es claro: correr mientras tenga algo que decir en la pista. Y mientras siga siendo competitiva, seguirá desafiando a quienes esperan verla desaparecer. Desde una perspectiva histórica, su lugar ya está asegurado. 5 títulos mundiales en los 100 metros. 11 de las 20 mejores marcas de todos los tiempos. Victorias y récords logrados cuando la lógica indicaba que ya no era posible. En la prueba más cruel del atletismo, se convirtió en la excepción absoluta. Pero su verdadera grandeza no está solo en los números. Está en el respeto. En el silencio que se produce cuando se presenta en la línea de salida. En la presión que sienten sus rivales. En la admiración de quienes saben que están presenciando algo irrepetible. Cuando el cronómetro deje de marcar su destino, Shelly-Ann Fraser-Pryce seguirá viva en cada debate sobre longevidad, excelencia y carácter. No será recordada únicamente como una mujer extremadamente rápida, sino como la atleta que se negó a aceptar límites, que convirtió el tiempo en adversario y que transformó su carrera en un legado eterno. Algunas leyendas se cuentan. Otras se recuerdan. Y muy pocas trascienden.